El año era 1853, en plena época imperialista, y Japón era un país que limitaba bastante su interacción con el mundo. Era de esperarse que el aislamiento lo hiciera diferente, pues en Japón aún existía el feudalismo y una particularidad de este país era que el emperador tenía el poder espiritual, mientras que el poder político y militar era responsabilidad del shogun. Esa había sido la situación de Japón durante 200 años, pero Estados Unidos, en su afán por expandir su comercio, envió a Matthew Perry a Japón, pues este país podía ser usado por barcos estadounidenses para abastecerse en su camino a China, pero sobre todo para que comerciaran con Estados Unidos. Matthew Perry llegó a Japón con 4 barcos, apodados barcos negros por los japoneses. El comodoro aclaró que su intención era introducir a un pueblo singular y aislado dentro de la familia de las naciones civilizadas. Y tras dejar el mensaje del presidente, se le ordenó que se retirara. Los funcionarios del shogunato habían discutido el tema, y 6 meses después Perry regresó con 8 barcos. Esta vez los japoneses firmaron el Tratado de Kanagawa, bajo la clara superioridad militar de Estados Unidos. Además, los japoneses ya conocían y temían la amenaza que eran los tratados desiguales que naciones occidentales estaban imponiendo sobre Asia. Este evento ocasionó descontento entre muchos señores feudales de Japón, pues puso fin al aislamiento e inició la discusión de cómo responder ante el imperialismo de Occidente. Chistosamente, a raíz de esto, Japón acabaría convirtiéndose en uno de los imperios más expansivos y brutales del mundo. Por eso les pido serenamente que se queden conmigo, para que veamos el rápido ascenso y la dolorosa caída del imperio japonés. Lo que había empezado con la llegada de Matthew Perry fue un periodo conocido como Bakumatsu, que significa fin del shogunato. La apertura ante el mundo siguió progresando en los años que siguieron. En 1858 Estados Unidos firmó un tratado más detallado que permitiría la residencia de estadounidenses, y tras eso varias naciones europeas firmaron tratados semejantes. Esto no fue visto de buena manera por muchos japoneses, especialmente por aquellos de las regiones de Satsuma y Choshu. Ellos consideraban a Occidente como una amenaza, y en algunos incidentes se mostraron violentos contra los extranjeros. El primero de estos sucedió en 1862, cuando un mercader británico se topó una procesión de samuráis y se negó a bajarse de su caballo cuando se lo ordenaron. Como resultado de esto, fue asesinado en ese momento e hirieron gravemente a algunos de sus acompañantes. Como resultado de esto, la comunidad extranjera en Japón se asustó y pidieron que sus respectivos gobiernos castigaran la acción. Por eso la flota británica llegó al puerto de Kagoshima para exigir una compensación. Los satsumeses abrieron fuego y los ingleses desataron un bombardeo, pero al final Satsuma cedió ante las demandas británicas. El segundo incidente fue en 1863, cuando el emperador de Japón ordena que expulsen a todos los extranjeros. Aunque el shogun no tenía intención de cumplir la orden, esta fue acatada por Choshu, y otra vez hubo enfrentamientos contra extranjeros, y nuevamente las autoridades acabaron obedeciendo por su inferioridad militar. Todas estas cosas evidenciaron que el shogunato estaba perdiendo poder y prestigio, y a los infortunios anteriores se sumó otro golpe duro cuando el shogunato intentó penalizar a Choshu, pero fueron derrotados, pues Choshu adquirió equipo militar más avanzado de Occidente. También por este tiempo se creó la alianza Sacho, que se llamaba así porque era la alianza entre Satsuma y Choshu. Al poco tiempo ascendió al trono un nuevo emperador llamado Meiji, y con tan solo 15 años estaba bajo la influencia de los jefes de Sacho. El shogun nuevamente atacó a las provincias, pero fue vergonzosamente derrotado y las tropas del emperador tomaron control completo del país en una corta guerra de poco más de un año, conocida como la Guerra Boshin. Fue la guerra que puso fin al shogunato de 200 años y bajo el joven emperador Meiji crearía un Japón totalmente nuevo. Con el shogunato fuera del camino inició un periodo conocido como la Restauración Meiji o Era Meiji. Se le llamó restauración porque le devolvió el poder al emperador. Aunque hay que aclarar, el joven emperador efectivamente estaba controlado por los jefes de Sacho. Pero eso no impidió que su reinado hiciera de Japón toda una potencia. Para empezar, se acabó el feudalismo. Los señores feudales fueron despojados de sus tierras y a cambio se les nombró gobernantes de los territorios que controlaban. Y desde entonces hasta hoy en día el país está dividido administrativamente en prefecturas. También los reformadores quisieron hacer su política como la hacían en Occidente. Así, se organizó una comisión encabezada por Ito Hirobumi para viajar a ciudades importantes y estudiar sus formas de gobierno.
Tras varios meses de estudiar otros gobiernos, se creó una constitución, un modelo basado en el Imperio Alemán donde la mayoría del poder lo tenía el poder ejecutivo. Sobre papel, el emperador tendría el mayor peso dentro del poder ejecutivo. En la práctica, eran más importantes el primer ministro y su gabinete. También el gobierno empezó a fomentar la industria, aumentando la producción de armas, seda, barcos y sake. Además, y como dato curioso, aquí tuvieron su origen algunas empresas que siguen siendo relevantes hasta hoy en día. Por último, y quizá más importante, se creó un ejército más numeroso que adoptó armamento occidental, y también un sistema educativo basado en la educación estadounidense. Obviamente, a pesar del desprecio de Sacho por Occidente, tenían que adoptar sus modos para sobrevivir en el mundo. Y de hecho, hablando del ejército y la educación, también se instaló un nacionalismo tremendo que sirvió de motor para las futuras acciones del imperio. Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es que en 1890 se dio un decreto que debía ser leído a todo escolar. Ustedes, súbditos nuestros, sean devotos de sus padres, afectuosos con sus hermanos y hermanas. Estudien y cultiven las artes, y con ello desarrollen facultades intelectuales y perfeccionen la fuerza de la moral perfecta. Ofrézcanse como voluntarios al Estado y así defiendan y sostengan la prosperidad de nuestro trono imperial. Cuando Japón aprendió sobre el mundo occidental, también adquirió la costumbre de expandirse para obtener más recursos naturales, y su primera víctima fue Corea. Hasta entonces habían sido un estado vasallo de China, y se le arrebataron a los chinos en 1895 tras una victoria aplastante en la guerra sino-japonesa. Tras el conflicto, también les transfirieron Taiwán. Más tarde, en 1899, un grupo chino conocido como los Boxers se levantó para retomar las riendas de su país frente a humillaciones extranjeras y recuperar la gloria de China. Por supuesto, este movimiento también fue una respuesta a las humillaciones infligidas por Japón, y este se sumó a los países que intervinieron en la rebelión, siendo la nación que más tropas aportó para combatir el levantamiento Boxer, contribuyendo al trágico y violento desenlace de este movimiento. También fueron creciendo las tensiones con Rusia por el control de Corea, lo que acabó en que Japón los atacó por sorpresa en 1904, iniciando la guerra ruso-japonesa. Los rusos subestimaron bastante a Japón. Sin embargo, quedaron sorprendidos ante su efectividad en combate y la proeza de su marina. En cuestión de un año, Rusia tuvo que rendirse ante esta potencia emergente y aceptar su dominio sobre Corea y ceder parte de la isla Sajalín. Además de que en 1910 Japón anexa Corea. Tras todo este progreso tecnológico y rapidísima expansión, el emperador Meiji murió de uremia, terminando su largo reinado de 45 años. En este punto el imperio pasó a una nueva era, que de las 3 eras que tuvo el imperio es quizá la que menos se habla. Durante el reinado del emperador Taisho, también conocido como Yoshihito, Japón continuaría posicionándose entre las potencias, a la vez que sufría cambios internos. Algunos de los cambios que pasaron por este tiempo fue que el país se volvió más democrático, y surgieron movimientos gracias a conflictos laborales y desigualdad social. Pero respecto al escenario mundial, se involucraron en la Gran Guerra del lado de la Entente, pero no tuvieron un papel tan activo en comparación con las demás potencias. Lo más importante que les dejó esta guerra fue la adquisición de los territorios alemanes en la región, como por ejemplo las Islas Marshall. También en Corea se había gestado un movimiento que pretendía quitarse de encima el dominio japonés. Aquí Japón comete varias acciones terribles, por ejemplo la masacre de Gando, donde asesinaron a 5.000 civiles en respuesta a acciones del movimiento, aunque no sería el único crimen cometido en contra de los coreanos. De vuelta en Japón, también suceden cosas malas. En 1923, el país fue azotado por el gran terremoto de Kanto, uno de los peores de la historia, que se cobró aproximadamente 100.000 vidas. En este momento es comprensible la angustia que causó el sismo en toda la sociedad. Lo que es inexcusable es el hecho que después de la tragedia y con toda la conmoción, se comenzaron a propagar rumores de las autoridades y la prensa en contra de los coreanos y chinos que habitaban en la zona. Afirmaron que tenían la intención de aprovechar los desastres y también que están planeando acciones terroristas y el robo por incendio provocado y bombas. Usando esto como excusa, la policía y los civiles masacraron a miles de chinos y coreanos, y la matanza fue tan grande que los ríos Sumida y Arakawa quedaron manchados en sangre.
Finalmente el emperador Taisho muere en 1926 por un infarto. Con esto se abre la última era que vivió el imperio japonés, que sería mucho peor y la más vergonzosa para el país. Las matanzas y las vilezas de las eras que ya hemos descrito, por muy malas que fueran, son totalmente eclipsadas por la era que estamos a punto de ver. Al mando del país queda el emperador Showa, mejor conocido por el nombre de Hirohito. Lo que caracterizó su gobierno fue el militarismo, es decir, que las fuerzas armadas dominaron el gobierno y la sociedad. La administración de Hirohito de inmediato enfrentó dos crisis económicas, primero una proveniente del interior y luego una proveniente de todo el mundo, la Gran Depresión. Esto hizo que más gente viera la expansión territorial como la solución de la economía y también aumentó el extremismo ya presente en algunos. Este extremismo condujo a que en 1931 unos japoneses ultranacionalistas dinamitaron un ferrocarril japonés en China, siendo el objetivo el aumento de la fricción entre ambos países. Gracias al incidente, Japón tenía una justificación para declarar la guerra, invadieron la región de Manchuria y establecieron un estado satélite llamado Manchukuo. Después de la invasión inicial de China, se firmó el Pacto Anticomunista, que estableció una cooperación ideológica entre Alemania, Japón e Italia, aunque cabe aclarar, aún no eran aliados formalmente. Y estas decisiones diplomáticas demostrarían ser devastadoras para Japón. En 1937 se reanuda la invasión de China por un enfrentamiento conocido como el incidente del puente Marco Polo, y eso marcó definitivamente el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Los japoneses hicieron un avance arrollador a través de China, cometiendo masacres y crímenes por donde pasaban, siendo el episodio más conocido la masacre de Nankín. La masacre de Nankín fue algo que incluso para estándares de la guerra era extremadamente salvaje y violento. Violaciones, destrucción de la ciudad, ejecuciones masivas, tortura. De hecho, para que vean lo moralmente desviados que estaban los soldados que participaron, incluso se llevó a cabo un concurso de quién mataba a 100 personas con una katana. Tras la masacre, que duró 2 meses, acabaron matando a cientos de miles de inocentes. Pero acuérdense que la guerra contra China apenas estaba empezando, y se convirtió en una guerra que exigía más y más recursos al imperio. En lo que sucedía esto, el aliado de Japón inició la Segunda Guerra Mundial y derrota a Francia en 1940. Este permite que Japón incorpore Vietnam bajo su dominio, además que en ese mismo año se conforma oficialmente la alianza entre las potencias del eje. Tras esto, Japón entró de lleno a la Segunda Guerra Mundial y siguió su búsqueda de recursos y por lo tanto sus invasiones. Y por eso desplegó algunos de los vehículos más icónicos de esta guerra, maravillas de la ingeniería como el Yamato y su gemelo Musashi, que fueron los barcos más grandes de la guerra, y también aviones como el Mitsubishi Zero, que de no ser por el Spitfire, sería fácilmente el mejor avión de la Segunda Guerra Mundial. Ok, tal vez no, eso es una blasfemia, perdonen chicos. Pero volviendo al tema, con las enormes ventajas tecnológicas frente a sus vecinos, parecería fácil que Japón se expandiera, pero su mayor rival en el Pacífico, Estados Unidos, interfería con sus ambiciones. Así que para deshacerse de su mayor obstáculo, los japoneses deciden atacar por sorpresa a Estados Unidos. Así, en diciembre de 1941, los japoneses llevan a cabo un bombardeo al puerto de Pearl Harbor, que dejó a miles de muertos, cientos de aviones destruidos o severamente dañados y decenas de barcos destruidos o dañados. El presidente Franklin Roosevelt no se podía quedar quieto ante este ultraje, y un día después declara la guerra a Japón. Después de eso, el imperio continuó conquistando más territorio, e incluso infligieron derrotas graves al Reino Unido y otros. Pero Estados Unidos sería el primero que les puso un alto. El primer fracaso de una ofensiva japonesa se dio en la batalla del Mar de Coral. Esta batalla fue particular en algunos aspectos, pues fue la primera en que se usaron portaaviones en ambos bandos y también una en donde los barcos nunca se vieron directamente. El objetivo japonés era atacar el puerto Moresby para después conducir una invasión en Australia. El combate se dio principalmente a través del aire. Los portaaviones de ambos bandos provocaron daños terribles a los barcos enemigos y ambos acabaron con un portaaviones hundido y otro severamente dañado. Pero Japón tenía menos posibilidades de reparar sus bajas.
Un mes después de la batalla del Mar de Coral, sucedería la batalla de Midway, considerada por muchos como el punto de inflexión de la guerra en el frente del Océano Pacífico. El Imperio intentó establecer una base de operaciones en las Islas Aleutianas y para eso pretendían atraer a la flota estadounidense a las Islas Midway, para enfrentarlos en una batalla decisiva y hundirlos. Por fortuna, los estadounidenses lograron decodificar sus mensajes, y el hecho de que ya conocían sus planes y que los portaaviones que fueron dañados en la batalla del Mar de Coral no pudieron participar en esta batalla, decidió el resultado del enfrentamiento. Japón tuvo que tragarse la pérdida de 4 portaaviones y la muerte de la mayoría de sus pilotos experimentados. También el hecho de que sufrieron casi 10 veces más muertos que Estados Unidos. A partir de aquí, y principalmente por la carencia de recursos y uso de equipo obsoleto, Japón empezaría a sufrir muchas derrotas. Para que comprendan lo mal que estaba Japón en este punto de la guerra, fue por este año que se hicieron populares cosas como las cargas suicidas de la infantería, las armas que solo se podían usar una vez, como por ejemplo torpedos pilotables, y sobre todo, los kamikaze. Esos pilotos suicidas que en un absurdo intento por dañar barcos estadounidenses, se estrellaban contra ellos. Y la mayoría de estos ataques tuvieron una efectividad más que cuestionable. Entonces, Japón estaba en una situación frágil, claro, pero su ultranacionalismo y su sentido extraño del honor les impediría rendirse incluso con todos los contratiempos anteriormente mencionados. Pero, mientras todo eso pasaba en los campos de batalla, ¿qué sucedía en los territorios ocupados? Además de las batallas, se llevaron a cabo acciones terribles durante las ocupaciones como las que acabamos de ver, pero ninguna del calibre de las cosas que hizo el Escuadrón 731. Este fue un programa de investigación donde el médico Shiro Ishii condujo los experimentos más inhumanos de la historia. Para darles una idea de lo abyecto de esta operación, déjenme decirles que se condujeron experimentos como inyectar fluidos de animales en humanos, contagiar gente de enfermedades como la peste negra o la viruela. Se inyectó aire en la cabeza de algunos prisioneros para simular accidentes cerebrovasculares, y para estudiar enfermedades sexuales se les contagió a varios prisioneros mediante violaciones. Pero, ¿qué los motivó a hacer todo esto y cosas peores? Su motivación fue la creación de armas biológicas para la guerra y promover ideas racistas, y esto a costa de la vida de decenas de miles de personas, que tuvieron que pasar por el infierno para satisfacer objetivos que ni la ciencia ni la guerra justifican. ¿Cómo explicar las atrocidades cometidas por la Unidad 731? Lo cierto es que al igual que en el caso de Alemania, no se puede. Simplemente no hay forma en que YouTube me permita dar detalles de todo lo que se hizo y no hay razón para que tú o yo recordemos actos que van más allá de lo espantoso. Por eso, hasta la fecha, los países afectados por el expansionismo en Japón continúan lamentando a las víctimas de actos tan grotescos que nunca pueden ser condenados lo suficiente. De regreso en el campo de batalla, los japoneses continuaban firmes en no rendirse. A pesar de los bombardeos aliados a Tokio, que devastaron la ciudad, a pesar de que el Yamato y el Musashi, las mejores armas de Japón, ya habían sido hundidos, simplemente no daban señales de rendirse. De hecho, parecía que hasta peleaban con más fuerza. Quizá el hecho más famoso que demuestre esto ocurrió durante la batalla de Saipan, donde hacia el final de la batalla, unos 3000 japoneses hicieron una carga suicida contra los estadounidenses, infligiendo bajas muy menores en comparación. Por su parte, Estados Unidos tenía la misma determinación para doblegar a Japón, y llevan a cabo la acción militar más recordada de la historia, y una que el mundo jamás debería olvidar. Estados Unidos hizo uso por primera y única vez en la historia de bombas nucleares. Primero, una en la ciudad de Hiroshima, y después una bomba más fuerte en la ciudad de Nagasaki. Ambas bombas mataron a cientos de miles de personas, tanto al instante de la detonación como por las heridas ocasionadas después, por radiación y quemaduras. Al mismo tiempo, los soviéticos iniciaban un contraataque a través de Manchuria, y por un momento parecía que los militares japoneses cometerían un crimen con su propia población, el crimen de no rendirse. Pero finalmente, el emperador ordena la rendición y el país es sometido a la ocupación militar del general estadounidense Douglas MacArthur. El legado del imperio japonés es más negativo que positivo. Fue un régimen que llevó el progreso a su país y a los países que conquistó, pero fue un progreso enfocado en la guerra. Guerras que, debemos recordar,
fueron atroces para las poblaciones dominadas por Japón y hasta para la misma población japonesa. Y eso que atroz es un término que se queda corto de los crímenes cometidos por este imperio en nombre del nacionalismo, el racismo y los recursos. Mira, opina lo que quieras sobre el imperio japonés, pero creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que tanto el Japón actual como los shogunatos anteriores son periodos donde el país exhibió mayor virtud que en su época como imperio. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse para ver más como este, y si pueden dejar un comentario bonito, porque los likes no me gustan tanto. ¿Qué carajo fue esa despedida, en serio?